Precisamente la PCA, como elemento o instrumento de orden presupuestario, financiero, lo que busca es al mismo tiempo sujetarse a este aspecto importante y real, que es el aspecto dinámico del presupuesto. Al mismo tiempo tiene un elemento de predictibilidad, en el sentido de que las entidades en los pliegos presupuestarios de antemano saben el marco presupuestal, el monto dentro del cual con seguridad pueden ejecutar sus gastos en el año, ¿no? El perfeccionamiento continuo, importante. La PCA es un instrumento que se está implementando en el marco de la ley de presupuesto, pero que no quita definitivamente que la Dirección General de Presupuesto Público esté en constante revisión y monitoreo de su operatividad con el objeto de poder realizar, de ser necesario, los ajustes que sean necesarios para que la ejecución del gasto público a cargo de usted en modo alguno se vea interrumpido o afectado. Lo importante es la eficiencia y efectividad en el gasto, y precisamente la PCA está orientado a eso. No sé si podríamos regresar. Okay. ¿Cuáles son los casos? En el caso del Gobierno Nacional, particular del Gobierno Nacional, hay casos de excepción durante los cuales se pueden realizar estas actualizaciones. Actualizaciones de carácter permanente dentro del trimestre se pueden realizar a través del CIAP. Seguramente Jorge ahora les va a comentar a mayor detalle. ¿Cuáles son esos casos? Caso de emergencia, pago de deuda pública, transferencias de la reserva de contingencia, transferencias del Gobierno Nacional para los proyectos de inversión pública de los gobiernos subnacionales, las transferencias financieras autorizadas, sentencias judiciales, fusión y o transferencia de competencias y funciones, incorporación de procesos de concesión, en proceso de concesión. Como sabemos, no estamos ajenos a que en oportunidades puedan darse afectaciones a emergencias, que definitivamente, siguiendo el principio de lo dinámico del presupuesto, tiene que haber una respuesta eficiente por parte del Estado. En consecuencia, una de las excepciones es el caso de emergencia, cuando, por ejemplo, en los casos de INDECI, cuando se transfieren recursos de la reserva para INDECI que genere transferencias financieras a los comités de defensa civil de niveles subnacionales, incluso de entidades públicas, ¿no?, que sea necesario. En consecuencia, en automático esto se desarrolla a través del CIAP y la PCA se ve incrementada, y esa cifra va a reflejarse en el sistema. Transferencias de la reserva de contingencia, cuando por las razones, siguiendo los criterios que fija la misma norma para lo que es la reserva de contingencia, si se refieren recursos a un pliego del Gobierno Nacional, en automático también a través del sistema se va a incrementar la PCA. Las transferencias del Gobierno Nacional para proyectos de inversión pública de gobiernos subnacionales. Hay determinados pliegos, como el pliego vivienda, energía y minas, si no me equivoco, y me parece que son los principales, que realizan transferencias financieras para proyectos de inversión que se ejecutan a nivel de los gobiernos nacionales, gobiernos nacionales o gobiernos locales. Entonces, en estos casos, cuando estas transferencias de partidas, en principio, y algunas financieras para empresas públicas se desarrollan, eso en automático genera un incremento, bueno, en este caso, en el caso de los gobiernos subnacionales, del incremento del PCA y la consecuente reducción del monto de la PCA del Gobierno Nacional que ha hecho la transferencia. Las transferencias financieras autorizadas, hemos revisado seguramente todos la ley de presupuesto y hemos visto que ya hay un detalle de todas las transferencias financieras que están autorizadas, ¿no? Transferencias financieras en el entendido de aquellas ejecuciones de gasto que desarrollan las entidades con el objeto de atender, por ejemplo, en el caso del CIS, en el caso de INDECI, la PCM, me parece que también tiene algunas otras autorizaciones, y bueno, también los gobiernos nacionales tienen autorización. Pero estas transferencias financieras, que también implican gastos, conllevan a el pliego que recibe los recursos, si hay entre el gobierno nacional
un incremento en la PCA, ¿no? El pago de sentencias judiciales, ¿no? Conforme a la Constitución, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, como todos sabemos, las sentencias judiciales son de carácter imperativa y son deben ser atendidas, y en ese marco es que si se diese un caso de sentencia judicial que hay que evitar recursos para atenderlo, definitivamente la autorización va a ser dada a través del sistema, ¿no? En el caso de fusión y o transferencia de competencias y funciones, sabemos que en el marco de la modernización del Estado siempre estamos sujetos a este tema de las fusiones o transferencias de competencias, en el caso de la descentralización, que ameritan incluso un incremento del PCA, ¿no? De la PCA. Bueno, incorporación de recursos en procesos de concesiones, principalmente creo que ahí estamos hablando de transporte, es el Ministerio de Transporte que recibe estos recursos con proinversión. Dato importante un poco para la tranquilidad en la forma como se determina la PCA. La PCA, para su revisión, en principio toma determinados elementos. Uno de los elementos es la atención de los gastos rígidos, personal, luz, agua, teléfono, aquellos gastos que definitivamente la entidad va a cumplir, ¿verdad? No va a quedar desatendido de modo alguno esos gastos. Otro dato importante es que las transferencias entre pliegos presupuestarios, eso es la directiva, y eso lo decía hace un rato, por ejemplo, una transferencia de partidas, una transferencia financiera que implica pasar recursos a otra entidad, en automático implica que baja el monto. Si un pliego tenía 100 y transfiere 10 como una transferencia de partidas, eso va a incrementar la PCA del gobierno subnacional seguramente, o en un caso de un gobierno nacional, si hay una transferencia de partidas entre pliegos, pero eso va a implicar que se reduzca también el monto de la PCA que tenía la entidad. Como le dije hace un rato, las actualizaciones son los momentos a través de los cuales, de manera permanente y dentro del trimestre, sujeto a las excepciones establecidas en la directiva, se puede incrementar la PCA. Estas actualizaciones se realizan a través del CIAP, y el detalle de revisiones y actualizaciones son publicadas en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Datos importantes que también coloca la directiva son que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y las transferencias, como decía hace un rato, se sujetan a los montos de la PCA en la CLAC. El monto establecido como PCA va a determinar definitivamente que su marco en el cual van a jugar o desarrollar las modificaciones en el nivel funcional programático de transferencias. Dentro de eso, una suerte de foquito de advertencia es que la aprobación de modificaciones que no se ciñan a esta PCA no conlleva una modificación en automático, no conlleva la modificación o incremento de la PCA. Eso hay que tenerlo muy importante, tenerlo en mente, toda vez que, como les comentaba hace un rato, existen las excepciones que se dan dentro de las actualizaciones, y dentro de estas se desarrolla o se va a fijar la PCA con el monto que corresponda. Pero si se realiza una modificación a nivel funcional programático ajena, digamos, a esta PCA, que no va con la PCA, definitivamente no hay una actualización en automático cuando no tiene un asidero de excepción que lo ampare. En materia de PCA, algo que no debemos olvidar es que nosotros como funcionarios públicos y como responsables de la ejecución del gasto debemos tener en cuenta mucho
todas la ejecución, los elementos, el principio de legalidad en el desarrollo de las carteras que vemos, y por eso la sola aprobación de la PCA de modo alguno es una suerte de convalidación o regularización de acciones que no se hayan ceñido a las disposiciones legales vigentes. Eso es importante y precisamente es un elemento que nos va a dar mucha tranquilidad en la ejecución. Solo para terminar este pequeño resumen normativo vinculado a la directiva, comentarles que en materia de ejecución del gasto público, de las etapas, de los procesos que hay en ejecución, no ha habido una variación. El único elemento nuevo que tenemos es un elemento de entrada que es la PCA, que es precisamente donde debemos focalizar, donde debemos centrarnos para entender muy bien sus particularidades y que el desarrollo de ellos no nos genere ningún problema. Pero el proceso propiamente de ejecución del gasto público no ha variado. La certificación del gasto como un elemento interesante, preparatorio para la ejecución del gasto, que nos establece cuántos son los montos que tenemos precisamente en el marco presupuestal con sujeción a la PCA. Ese es un elemento importante. La certificación de gasto, es cierto, el marco presupuestal está, eso no ha variado, pero el parámetro del PCA es el que debe tomarse en cuenta sobre la base del marco, ¿no? Digamos, yo tengo un marco presupuestal, la PCA es sobre el marco presupuestal y la certificación del gasto se realiza sobre esa base. Entonces, dentro ya comenzamos en la ejecución propia, compromiso de vengo y pago, ¿no? Dato relevante, importante, que debemos focalizarlo también con la PCA, es el tema del compromiso. El compromiso anualizado, el compromiso que atiende a la obligación que se genera de contrato, sentencia, norma. Es precisamente el compromiso el que ya, como todavía se ha persistido un poco la idea del compromiso mensualizado. No existe un compromiso mensualizado, existe un compromiso que es con cargo al marco y a la PCA, y de carácter anualizado sujeto a la obligación. Yo repito mucho el ejemplo de un contrato de prestación de servicios o CAS, en el cual uno contrata a la persona por un año, ¿no? Como normalmente se realizan estos contratos, y primero hago mi certificación de gasto, certifico que tengo los recursos, que el señor que voy a pagar 120 soles en total en todo el año, dividido 10 soles cada mes. En la certificación va a ir 120, realizo mi contrato, mi proceso, conforme a las normas legales, ¿no? Mi proceso, juego mi convocatoria, hago la elección, tengo a la persona, realizo el contrato, y una vez que tengo el contrato, definitivamente sabemos que al señor le vamos a pagar mensualmente. Por eso es, digamos, las prestaciones.